Hola chicos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a dar inicio a un tercer bloque. Sean ustedes bienvenidos a una nueva experiencia, a un nuevo nivel en el cual ustedes en el segundo nivel pudieron desarrollarse de una manera bastante bonita y aprendieron bastante, aprendimos juntos. Y esa es la mecánica para el tercer bloque, que ustedes aprendan de nosotras y nosotros de ustedes también, que podamos interactuar de una manera bastante positiva para poder trabajar todo lo que se nos venga en esta oportunidad. Entonces hoy vamos a interactuar un poquito con un tema de ciencias sociales. Es donde nosotros vamos a comentar, vamos a poder dar un nuevo tema. Y luego del tema y haber visto ustedes este video, van ustedes a trabajar las páginas de actividades, que son las páginas 88 y 89 de su libro, y ahí vamos a interactuar un poquito conforme a lo que ustedes hayan aprendido. Entonces, muy bien, el tema del día de hoy es consecuencias de la colonización. Esto se va a abarcar a lo que fue el mestizaje y parte de qué consecuencias trajo el que se hubiera habido lo que es la colonización. Acá mencionamos que dice que la colonización fue una etapa donde cada grupo que conformaba la sociedad colonial obtuvo diferentes rangos y en este obtuvieron diferentes resultados, tanto positivos como negativos, para los mismos grupos sociales que en ese entonces existían, y que cada uno conseguía algo, ¿verdad? Tenía alguna secuencia y tenía algún fin en cuanto a lo que ellos podían trabajar. Con esto dice que al darse la colonización hubieron algunas consecuencias y enfocaron a los grupos sociales, como fueron las consecuencias para los españoles. ¿Qué consecuencias hubo con esto? Se enfocaron un poquito en lo que es el ámbito económico y político. En este dice que el territorio que ellos tomaron en ese entonces era un territorio donde su riqueza era bastante amplia. ¿Por qué? Porque dice que ellos obtuvieron tierras que realmente brindaban el recurso económico para los españoles, y que estas tierras eran tierras fértiles, en donde cuyo cultivo y todo lo que ellos pudieran sembrar en ello pudieran poder fortalecerse y dar mucho recurso económico. En el ámbito social, ellos, los colones, ¿verdad?, que era el grupo de españoles que en ese entonces pudieran venir y enfocarse a la colonización, fueron los descendientes y que obtuvieron las tierras fértiles. En ese entonces ellos en el ámbito social también lo enfocaron un poquito al ámbito económico, y todo ellos lo abarcaron a poder redir el recurso económico, pero siempre y cuando tomando ideas en las tierras que ellos pudieron obtener. Ellos se enfocaron a eso, las trabajaron para poder venir e interactuar en esto, y que pudieran conseguir ellos de las siembras y de la agricultura y todo lo que ellos pudieron obtener con esas tierras, mucho recurso económico. En el ámbito cultural, dice que ellos impusieron las costumbres, ellos vinieron y se plantaron ante el lugar y impusieron realmente las costumbres que ellos traían para que todos las marcaran y las fomentaran. La religión, la forma de ver el mundo, para cómo ellos pudieron conquistar diferentes tierras y todo eso ellos querían sembrarlo dentro de las mismas personas para que ellas pudieran venir y pudieran pensar como ellos, ¿verdad? La cultura indígena fue algo también que ellos enfocaron en ese entonces, y también lo que era la ingeniería. En el caso de esto, las culturas tanto inferiores como superiores llegaron a un punto en que los religiosos discutían las indígenas en cuanto a si tenían alma o no tenían alma. Era algo que enfocaban ellos a la religión, pero lo miraban de una manera muy, muy religiosa y al final a la forma de cómo las personas lo querían ver. Entonces ellos se enfocaron a estos rangos, al ámbito social, al ámbito económico, al ámbito religioso y al ámbito cultural. Fueron 4 consecuencias para los españoles que sufrieron cambios por lo que fue la consecuencia de la colonización. Muy bien, siguiendo con el tema, tenemos las consecuencias para indígenas
o grupos étnicos. ¿Qué pasó con esto? Dice que en base a esto, después del beneficio que se le pudieron dar a los españoles, a las personas que eran indígenas, dice que ellos sufrieron mucho sobre este proceso que se dio de colonización. Con ellos disminuyó de una gran manera y se notó mucho lo que fue la consecuencia económica y laboral. Ellos económicamente quedaron mal y en cuanto al trabajo que a ellos les podían brindar, fue muy escaso para ellos. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fue el venir y querer unirse, ¿verdad? Pero el ámbito económico definitivamente fue algo que marcó a ellos. Las creencias también en cuanto a la religión, o sea, ellos ya tenían que pensar o creer en otra cosa que ellos quisieran para ellos poder estar bien. Según esto, ellos perdieron automáticamente la libertad, porque con todo esto que ellos querían crear en las personas principalmente indígenas o grupos étnicos, pues ellos lograron, ¿verdad?, de cierta manera que ellos sufrieron un cambio. Sin embargo, ellos no querían ese cambio y fue donde ellos también sufrieron como que ese alternar, el recibir castigos, el estar en la cárcel, el perder sus tierras, que los individuos más que todo perdieran todo lo que ellos tenían a su alcance y que se vieran obligados a trabajar de una forma a la cual ellos no querían. Entonces, parte de lo que es las consecuencias que trajo a los indígenas y a los grupos étnicos fue eso, ¿verdad? La privacidad de muchas cosas que ellos en su momento tuvieron opción para poder venir y tener acceso. Muy bien, siguiendo con esto, tenemos abarcando todo lo que fue la consecuencia de la colonización y todos estos ámbitos, tenemos lo que es el mestizaje. ¿Qué será el mestizaje? Yo creo que muchos de ustedes saben qué es esta palabra. Cuando hablamos de mestizos, ¿verdad? Tal vez a ustedes se les viene ese recuerdo, ¿verdad? De qué decimos que era esto. Dice que durante la conquista se provocó grandes cambios sociales en los cuales los pueblos originarios tuvieron alguna relación en cuanto a la mezcla que hubieron de españoles e indígenas. Y muchos de los colonizadores pues tuvieron hijos con mujeres indígenas. Entonces imagínense, la gente blanquita, por decirles verdad, tuvo relación con la gente de color. Hubieron estas relaciones en las cuales en aquellos momentos pues no se veía bien, pero sin embargo hubo esa relación con estas personas. A este proceso de mezclas raciales se le denominó mestizaje, ¿verdad? A esa relación que hubo de estas personas, de los españoles con los indígenas, se le llamó mestizaje, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan listo eso. En cuanto a esto, dice que surgieron lo que fueron los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Los españoles dice que son las personas peninsulares y que era un grupo conformado por las personas que nacieron en España. Eran funcionarios o autoridades del rey y que también eran parte de lo que era la autoridad en la Iglesia Católica. Ellos tenían todo ese rango y esa labor dentro de una comunidad. Muy bien, seguidamente con esto tenemos lo que son los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, pero que eran nacidos en América. Entonces eso era lo que caracterizaba a este grupo en cuanto a lo que era el mestizaje. En esto dice que eran los dueños de grandes propiedades y fortunas. Ellos sí tenían una gran riqueza y las cuales a ellos les permitía el poder político, que pudieran ellos ceder a cargos públicos o que tuvieran ellos las mismas libertades que tenían casi los españoles. Luego nos vamos con el mestizaje. ¿Quiénes eran los mestizos? Cuando hablamos de los mestizos, dice que ellos eran hijos de los españoles e indígenas. En el siglo XVIII, por ahí, se transformaron en el grupo de mayoría en cuanto a la sociedad. Ellos eran los pequeños comerciantes y artesanos quienes se encargaban de venir y producir, ¿verdad? En gran mayoría ellos trabajaban como peones y mozos en las haciendas. Entonces todos estos, pues ellos pueden ver, tuvieron un gran fuanje en cuanto al recurso económico, por la misma forma de cómo ellos decidieron desarrollarse y qué fue lo que ellos hicieron de trabajo.
Muy bien, entonces siguiendo con esto tenemos a lo que eran los indígenas. ¿Quiénes eran los indígenas? Fueron los habitantes originarios de América, los descendientes de los caciques y que tuvieron algunos privilegios como derechos a la educación. Estas personas, pues a pesar, ¿verdad?, del rango que ellos tenían, ellos ya se les brindaba la oportunidad de poder ser educados y poder ellos tener un nivel educativo pues amplio, ¿verdad?, como las otras personas. Luego tenemos lo que eran los mulatos. Los mulatos eran los hijos de españoles con mujeres negras, ¿verdad?, con mujeres de color. Entonces fue la relación que hubo de estas personas, la combinación que hubo de estas, de diferentes, ahí sí que clases, por decirles, ¿verdad?, o de su misma color de piel. Entonces ellos los llamaban mulatos, ¿verdad?, que eran parte de las personas que eran los hijos de los españoles. Muy bien, seguidamente tenemos lo que son los zambos. ¿Quiénes eran los zambos? Eran los hijos de los negritos con lo que eran los indígenas. Entonces también es otra combinación que hubo y a ellos le llamaron zambos, y que eran personas también que tenían cierto color. Luego llegamos a lo que son los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Ellos dicen que llegaron desde África principalmente para trabajar en las grandes plantaciones, ¿verdad? Y eran las personas que iban a trabajar esa labor, y que algunos servicios domésticos pues también eran parte de lo que ellos podían realizar. Pero si ustedes ven, ellos eran los encargados que brindaban ese servicio, ¿verdad?, de venir y servir a alguien más, tanto en el recurso de lo que era como trabajadores en grandes plantaciones, como el nivel de el nivel doméstico, ¿verdad?, en el cual ellos venían y iban a trabajar en esa parte para las personas pues más adineradas de ese entonces. Entonces, chicos, con esto podemos ver un poquito de lo que fue la colonización, cuáles fueron los grupos que se dividieron, ¿verdad?, en ese momento en cuanto al mestizaje, y parte de lo que ellos pudieron realizar fue el venir a intercambiar, el venir y crear nuevas sociedades, nuevos grupos que hoy en día podemos ver nosotros que tal vez no están marginados o están tan marcados como aquel entonces, pero que también son parte de nuestra misma historia y que esto nos permite conocer. Entonces, pues bueno, terminando de ver este video, yo espero que ustedes puedan hacer la actividad que dice en su guía de trabajo para este tema. Gracias por haber observado, espero que ustedes hayan entendido el tema, y si tienen dudas o alguna pregunta y todo, pues me la puedan hacer ver, yo con mucho gusto voy a ayudarlos. Entonces fue un gusto poder saludarlos y cuídense mucho.